No piensen que vine a traer paz al mundo. No vine a traer paz, mas sí la espada. Mi presencia causa división. Así, los peores enemigos de los que me siguen serán los miembros de su propia familia. Quien ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Así como quien ama más a su hijo o a su hija más que a mí, tampoco es digno de mí. Quien no tome su cruz y me siga, no es digno de mí. Bueno, gloria a Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual hace misericordias todos los días en todos y cada uno de nosotros. Por acá traigo un temita con respecto a lo que concierne, lo que encierra los divisores y lo que nos da a entender la Biblia, lo que es división y lo que es disensión, ¿verdad? División es una cosa, disensión es otra. División, podemos ver en el ejemplo que nos deja la Sagrada Escritura lo que pasó con aquel querubín allá en el cielo, ¿verdad? Aquel querubín creado para adorar a Dios, el cual pues creó una imagen de sí mismo, se corrompió, dice la palabra, a causa de sus contrataciones y quiso hacerse semejante o mayor que nuestro Padre Creador, ¿verdad? Y entonces, estas son las características, vamos a decirlo así, de un divisor, ¿verdad? Separar un grupo, ponerlo, hacer lo que según él piensa, su conveniencia, y irse en contra de la otra cantidad de personas, llámese personas o por decirlo de esta manera, que no están con el mismo sentir o con la misma manera de pensar, ¿verdad? El divisor siempre aparta, separa para destruir, porque aquel querubín separó ángeles, una gran parte de ángeles, dice la Sagrada Escritura, ¿para qué? Para traer sobre sí mismo destrucción, ¿verdad? Ahora, disensión se nos da a entender que es una oposición o una declaración contraria a algo que, vamos a decirlo, una doctrina que traen cierta cantidad de personas y resulta que se halla con una oposición o una opinión toda contraria por haber dentro de su lineamiento doctrinal cosas que no están fundamentadas en la Sagrada Escritura, ¿verdad? Tenemos esas dos partes. Vamos a leer algo aquí que tengo preparado porque me gusta responder es con la Biblia. En cierta ocasión se nos acusó de divisores a un hermano y a mí. Y como yo no respondo con vana palabrería, ni busco argumentos de sabiduría humana, ni nada de eso, yo primero presento el mensaje y después lo firmo con la palabra. Porque para eso soy un hijo de Dios, soy cristiano y tengo que regirme por lo que está escrito. No por emociones personales, ni mucho menos comportarme como una persona del mundo, ¿verdad? El que no sabía que es un divisor, estoy tratando de explicárselo, para que deje de estar señalando a sus hermanos y no incurra en una blasfemia. Porque mayormente los que están acusando a los demás de divisores son ellos los que dividen el cuerpo de Cristo, son ellos los que destruyen el cuerpo de Cristo. Amén. Voy a estar leyendo por acá primero lo que significa, lo que nos da a entender. El divisor, ¿verdad? Es aquel que rechaza la autoridad de una iglesia que está caminando, es aquel que rechaza la autoridad de una iglesia que está caminando dentro del temor de Dios y sujeta a sus mandamientos en sana doctrina. Ese es el divisor, el que se va en contra de todas estas cosas que están bien establecidas, porque hay iglesias, de verdad hay iglesias que vale la pena recalcarlo, que andan
rectamente, andan en el temor de Dios y llegan siempre personas que quieren persuadir a la grey, trayendo doctrinas falsas, erróneas y llevándolos tal vez a un libertinaje, a un evangelio light que se llama hoy en día, ¿verdad? Las características de un divisor, fíjese las características que se nos presentan sobre una persona que viene con este tipo de pensamiento, para que sepan quién es un divisor de verdad y no se pongan a juzgar a las personas y está llamando a las personas con títulos, por decirlo de esta manera, o darles mala información a los demás sin saber ni siquiera de qué están hablando. Las características de un divisor, dice aquí el fragmento que saqué para firmarlo con la Sagrada Escritura. Prioriza su agenda personal. Ahí usted se da cuenta quién es el divisor. Si todo el tiempo va a estar priorizando es lo suyo. Es una persona que tiene el ego por las nubes. Dice que es egoísta. Tiene un orgullo espiritual muy alto. O sea, es una persona orgullosa espiritualmente. Es él lo que dice y los demás no pueden opinar. Eso lo vemos a cada rato. Aparenta, pero no tiene humildad. Aparenta, usted lo ve que pareciese ser una persona humilde, pero no tiene humildad. Y adula solo a aquellos que se someten a él. O sea, a todo aquel que anda según lo que él le dice, a ese es el que él anda palmeando, a ese es el que él anda saludando con lisonjas, porque las cosas hay que hablarlas como son, ¿verdad? Dice también acá, una de las características, y difunde doctrinas contrarias a lo que está escrito en la Biblia. Ahora, según las Sagradas Escrituras, porque no quiero alargar mucho acá el tema, según lo que nos dan los ejemplos que nos da la Sagrada Escritura, lo tenemos acá en unos libros, ¿verdad? En el libro de Isaías capítulo 14, del verso 12 al 14. Ezequiel 28, del 12 en adelante. ¿De quién se habla ahí? Del primer divisor que hay desde que se conoce todo en la Sagrada Escritura, ¿verdad? De nuestro enemigo hoy día, que es Satanás, que el Señor lo reprenda. Él fue el primer divisor que hubo. Divisor para destrucción. Preste atención. Divisor para destrucción. Lo podemos conseguir en Isaías 14, del verso 12 al 14, Ezequiel 28, del 12 en adelante. Ahora, tenemos otro ejemplo en el Nuevo Testamento que nos habla de Himeneo y Alejandro, ¿verdad? Que aparece en 1 de Timoteo 1:20, que fueron personas que se las entregaron. Dice Pablo que se las entregó a Satanás porque hacía mucho daño a la obra. O sea, una cosa es disección y otra cosa es división, ¿verdad? Estos no andaban reclamando o protestando porque hubiese apego a la verdad. Estos andaban era destruyendo y formando falsas doctrinas erróneas. ¿Ve? Es muy diferente el divisor. Ajá. Por otra parte, en el libro de Apocalipsis, del capítulo 12 al 7, y el verso 7 y 8, nos habla de la lucha de los ángeles, consecuencia de la división que hubo primero, ¿verdad? En el principio, y arrastró el enemigo toda aquella cantidad de ángeles. ¿Para qué? Para destrucción, porque en este pasaje de la Biblia dice que son destruidos, pues. Simple y llanamente ya eso está escrito, fueron destruidos. Esas son las características de un divisor. Ahora, vamos a ver el por qué, porque podrían decir muchas cosas. El por qué se presentan todo el tiempo este tipo de contienda. ¿Va? Esto viene desde muy atrás. Por lo menos en cuanto a los hijos temerosos de Dios, de verdad, el que ama la doctrina, el que ama lo que es la obra de nuestro Señor Jesucristo, todo el tiempo va a estar a la defensa. La palabra dice, el celo por tu casa me consume, ¿verdad? Y eso fue una de las cosas que dijo nuestro Señor Jesucristo antes de agarrar a azote a aquellos sinvergüenzas en el templo, ¿verdad? Entonces, la característica, el sí es sí en el espíritu de todo ser y que ha nacido de nuevo, hijo de Dios, es defender la doctrina. Y parte de esto es por el amor a las almas. ¿Y de dónde viene eso? De nosotros. Eso no viene de nosotros. Eso viene de allá, del Padre de las luces, ¿verdad? Toda buena dádiva, todo buen don viene de allá, no es de nosotros, porque nosotros por naturaleza, desde la caída de Adán y Eva allá en el huerto del Edén, nosotros arrastramos en maldad. Gracias a Dios que hizo misericordia,
con nosotros por medio de su Hijo amado y nos está permitiendo conocer todo esto a lo cual nosotros éramos ajenos, ¿verdad? ¿Por qué desde un principio ha habido todas estas cosas? Y me gusta, voy a recalcarlo aquí, en el libro de Reyes, hablando del carácter de un hijo de Dios, el cual es destruir falsas doctrinas todo el tiempo. Voy a hablar de Elías, ¿verdad? Lo vamos a buscar acá en el libro, en Primera de Reyes, capítulo 18, del verso 17 al 19. Esto es una de las características, o sea, es nuestra naturaleza. Nosotros como hijos de Dios todo el tiempo nos vamos a estar parando en la brecha, a pelear porque salga la verdad a la luz, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es que nosotros, como Jesucristo dijo, vosotros sois la luz del mundo. Nosotros somos luz en este mundo. Nosotros nos vamos a estar apoyando sin vergüenzura de las tinieblas. Y tenemos luchas constantemente. Nosotros aquí no estamos de paseo. Nosotros aquí vinimos fue a guerrear. Por eso Jesucristo dijo, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. No le dijo a nadie que venía a comodidad. El reino de nuestro Señor no es aquí, es allá. Comienza allá, aunque después todo va a finalizar aquí porque vamos a tener tierras nuevas y cielos nuevos, dice la Sagrada Escritura. Pero ese es un tema más adelante, si es la voluntad de Dios. Leamos en Primera de Reyes 18, versos 17 al 19, para que no se nos alargue mucho. Dice de la siguiente manera, cuando Acab vio a Elías, el rey Acab era el esposo de Jezabel, ¿verdad? ¿Y qué le dice Acab? Que era el que estaba haciendo las cosas mal. ¿Qué le dice al profeta Elías? Le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? ¿Con qué moral este sinvergüenza le dice al profeta de Dios que él es el que turba a Israel? Y le respondió Elías de una vez, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Automáticamente le dijo en su cara lo que era. Los desenmascaró. Ese espíritu que moraba en Elías, ese espíritu tiene que morar en ti si es que naciste de nuevo. Ese espíritu tiene que estar en ti si es que eres hijo de Dios. Que se refleja en Elías, en Jehú, en Juan el Bautista. Todos somos bautizados por el mismo espíritu. Yo no veo por qué hay cristianos apoyando tanta sinvergüenzura y llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Todo al contrario. Pero gloria a Dios por eso, porque la Biblia nos habla a nosotros de todas estas cosas y hay que seguir desenmascarando todos esos acuerdos de sinvergüenza. Así como le dijo el profeta Elías, ¿verdad? Dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo los Baales. De una vez, de manera desafiante. Los hijos de Dios no le andan corriendo a nada. Los hijos de Dios son fronteros. Porque somos guerreros, estamos parados en una brecha y vamos para allá, para adelante. Porque el que nos llamó, ese es el que nos lleva sujeto a la mano y todas las victorias las tenemos ganadas por medio de él. Así de simple. Le dijo Elías a Acab, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Un solo hombre, solamente guiado y protegido por Dios. Le dijo que congregara a toda esa gente en el monte Carmelo. Y los 450 de Baal y 400 profetas de Acera que comen a la mesa de Jezabel. ¿Cuál es el carácter? Viene el mentiroso y le dice a Elías que él es el que turba. Elías, lleno del Espíritu Santo, lo desenmascara. Está hablando con el rey. Un profeta hablando abiertamente con el rey. Porque eso es lo que pasa. Los hijos de Dios no tienen por qué estarle teniendo miedo a nadie. Nosotros tenemos temor de Dios, pero nos movemos dentro de la voluntad de Dios. No dejamos que las emociones nos lleven a hacer cosas indebidas, ¿verdad? Entonces, ahí se ve desde el principio, desde mucho antes venía todo esto, pero esto lo tomé como ejemplo ahí del libro de Primera de Reyes para decir algo, ¿verdad? Que del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, ya se vienen reflejando esas luchas, ¿verdad? Por la defensa de la verdad. El título o el tema aquí pendiente es los divisores y las disensiones. Que las disensiones las están llamando divisiones y eso es falso. No les ha resplandecido la luz del evangelio. Todavía no tienen discernimiento espiritual para poder ver y distinguir entre lo bueno y lo malo. Y apartan lo bueno y dejan lo malo como siempre.
¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Jerusalén? Apedreas a los profetas y maltratas a los que se te han enviado. Fíjese cómo son las cosas. Dicen que no debe haber este tipo de cosas, que esto no es para contiendas, que está mentira. No han leído la Biblia completa. No han leído la Biblia completa. Esto es necesario que hayan estas situaciones para saber quién anda correctamente delante de Dios y quién es temeroso y celoso por las cosas de nuestro Padre. En 1 Corintios 11:19. 1 Corintios 11:19. Oído el tambor lo que dice. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. ¿Está viendo? Que tiene que haber una disensión, tiene que haber una oposición. Oye, ¿qué estás predicando tú? Mira, ¿qué dice? ¿En qué parte de la Biblia dice esto? Nosotros, vuelvo a recalcarlo como siempre lo digo, nosotros tenemos que ser como los de Berea. Examinar todo lo que le ponen delante. Usted está poniendo su alma no en las manos de Jesucristo, sino en las manos de un hombre, cuando a todo lo que le dicen, le dice amén y no viene a buscarlo en la Biblia, a ver si es verdad. Esto tienen que pasar estas situaciones. No, que eso no debe ser, porque por este versículo no. Mire, vamos a estar más claros. Nosotros no somos más que Pablo ni más que Pedro. Y entre ellos, dice Gálatas, el libro de Gálatas, en el capítulo 2, 11-14, hubo una gran confrontación. Y voy a leerles un pedacito, porque no me gusta dejarlo así. Voy a leer un pedacito de la confrontación que hubo entre Pablo y Pedro. Pedro caminó con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pablo se lo consiguió camino a Damasco, que es muy diferente, ya resucitado, que fue cuando lo tiró al piso y al suelo y todas estas cuestiones, ¿verdad? Pero resulta que aquel que caminó con Cristo estaba haciendo las cosas mal. Y vino Pablo, ¿a qué? A confrontarlo. Dice la Sagrada Escritura acá. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, está hablando Pablo, porque era de condenarlo. O sea, esto hay que condenarlo. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, ¿verdad? Él estaba volviendo otra vez allá al judaísmo, al pacto antiguo, ¿verdad? Cuando ya por la gracia, esto de la circuncisión solamente lo buscamos que sea es en el corazón, no en la carne. Amén, ¿verdad? Y en la simulación participaban también otros judíos, de tal manera que aún Bernabé también fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pongan cuidado. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Gálatas 2:11 al 14. Ve que hubo una confrontación, ¿verdad? Una disensión que es muy diferente. Ahora usted en las iglesias, usted no puede decir esto está mal, la Biblia no dice esto, ¿por qué nosotros estamos haciendo esto? ¿Por qué hemos de participar en aquello? Cuando tú hablas eso, entonces dicen que tú eres un divisor. No, lo que quiere es apartar los hermanos, amontonarlos por un lado y llevárselo para otra casa y hacer otra iglesia. El Señor reprenda al diablo. El que es pastor es pastor, el que es evangelista, el que es profeta, según sea lo que Dios le haya dado, ¿verdad? Yo simple y llanamente soy un aspirante a siervo, y el día que sea siervo inútil soy. Eso lo dice la Biblia. Yo no necesito títulos, yo no necesito aprobaciones de hombre para leer la Biblia, porque bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que Él fue el que me tomó de donde yo estaba. No llegó ni siquiera uno a predicarme. Fue Dios mismo el que me tomó de allá de donde yo estaba, en las tinieblas que yo estaba. Y me abrió la boca y Él es el único que me la puede cerrar. Continuamos. Este tipo de conducta, por lo menos, que estamos hablando acá, nos lleva a un solo, nos encierra en una sola parte. Ya hablamos, por lo menos, de lo de la división, un pequeño fragmento, por decir algo, porque eso es un tema bueno de extenderlo, pero fuese bueno con más tiempo, ¿verdad? En este momento no preciso el tiempo completo para esto, ¿verdad? Pero más adelante eso se va a extender.
hablamos de la disensión, ¿verdad? Que si hay confrontamientos, que pasa esto, que pasa aquello. Se habló del carácter de los hijos de Dios. Todo el tiempo van a confrontar. Los hijos de Dios no lo van a callar con nada. Ahora yo quiero ver es algo, ¿verdad? ¿Cuál es la posición que tiene nuestro Señor Jesucristo con respecto a todo esto? Porque el todo de nosotros aquí es nuestro Señor Jesucristo para poder llegar allá donde está Él con el Padre. Porque nadie va a llegar al Padre si no es por medio de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice nuestro Señor Jesucristo? Sí, no, corran a o malinformen a aquel otro, porque son divisores, porque ustedes dicen que es divisores. Porque ellos tienen que sujetarse, porque nosotros tenemos que vivir es paz y amor. Ahora, ¿qué espíritu mora en ustedes? La palabra dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos y haremos morada en él. Y si Jesucristo mora en ti, el Padre vive dentro de ti espiritualmente, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? ¿Qué es lo que tiene que verse manifestado a través de ti? No es la imagen de Jesucristo, la esencia del Padre, el amor, la humildad, el amor por las almas, que es lo que está más difícil hoy en día. Nadie ama las almas. Todos buscan su beneficio personal. Y el ego, yo soy más grande, yo sé más, yo soy más sabio. Sabios y no son nada, porque no son nada. Ahora, ¿qué dice nuestro Señor Jesucristo con respecto a este tema? ¿Qué viniste tú a hacer, Señor? ¿Qué viniste? De seguro usted nos trajo paz. ¿Verdad que no debemos estar con disensiones en las congregaciones? ¿Verdad que tenemos que estar todos derechos sujetos a lo que diga un hombre? Vamos a ver qué dice Jesucristo. Mateo 10:34 al 36. Mateo 10:34 al 36. Les respondo con la Biblia para que me vuelvan a decir divisor. Y gracias porque me ponen a leer más. Dios le bendiga y Dios le guarde, ¿verdad? Dice la Sagrada Escritura en Mateo 10:34, 36. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. Está hablando nuestro Señor Jesucristo. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Aquí ya tienen algo. Esa fraternidad tan perfecta no es así si ustedes no están sujetos. Si ustedes no viven en la sana doctrina, no se caigan a mentiras. Dejen de ser hijos del diablo mentiroso. ¿Oyó? Porque todo el que dice mentira es hijo del diablo, porque el diablo es mentiroso. Miente desde el principio y no hay verdad en él. Continúo. Porque no he venido no pensáis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner, bendito sea Dios, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre, óigase bien, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Cualquiera puede decir no, pero es que esto es por la familia. Si tú tienes tu mamá, tienes tu papá, tienes tus hermanos, hasta tu esposa, hijos, ¿verdad? Y es de explicarse de una vez. Unos están a favor y otros están en contra del evangelio a causa del libertinaje. Y también a causa de tan mal testimonio que se están dando en las congregaciones con estas sinvergüenzuras que hay. Pero cuando se te habla aquí, los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿De cuál casa te está hablando? ¿Cuáles son tus enemigos? ¿No son los de la misma iglesia muchas veces? Entonces no me vengan a decir que somos divisores porque estemos peleando, porque salga toda la verdad, que salga toda la verdad y sea conocida, que sea conocida en todas partes, que sea notorio y conocido que Jesucristo es la luz, que Jesucristo es la verdad, es el camino. Y que si nosotros somos cristianos no debemos estarnos poniendo en conformismo de pecado. Examinen los versículos que les dejo aquí, por favor. Dios les bendiga y Dios les guarde, grande y poderosamente. Se les ama en el amor de Cristo. Recuerden una cosa, Dios al que ama, lo castiga y lo disciplina. Shalom.